Buenos días chicos, el tema que nos toca llevar el día de hoy son las anemias. Cuando hablamos de anemias, tenemos que saber primeramente la clasificación de las anemias. Las anemias se pueden clasificar según la morfología, según los índices eritrocitarios, según el BCM, HCM o CHCM, en anemia normocítica normocrómica, anemia microcítica hipocrómica, anemia macrocítica. También podemos decir que las anemias tienen una clasificación funcional. Según el conteo de reticulocitos, pueden ser regenerativa y alteración de células madres con déficit de factores y regenerativa por pérdida hemática o hemolítica. Me refiero a cuando hay pérdidas de sangre. También tenemos la clasificación según la severidad de la anemia. La anemia puede ser leve, moderada y grave. Decimos una anemia leve cuando la hemoglobina es mayor a 10 gramos de decilitro, moderada cuando la hemoglobina está entre 8 y 10 gramos de decilitro, y grave cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos de decilitro. Según su etiología, la clasificación de anemias puede ser anemias por pérdida de sangre, como ser poshemorrágica aguda, poshemorrágica crónica. También tenemos, según la etiología, en anemias por producción deficiente de eritrocitos, que puede ser por déficit de factores relacionados con la eritropoiesis, como ser por un déficit de hierro, como la anemia ferropénica, déficit de vitamina B12 y ácido fólico, como la megaloblástica, déficit de cobre, déficit de vitamina C y déficit de otras vitaminas, como ser piridoxina, riboflavina, ácido pantoténico. Cuando hablamos de déficit de otras vitaminas, eso es debido a una vitaminosis o ausencia o falta de vitaminas. Según la citología, también puede ser una anemia por insuficiencia de la médula ósea, como ser anemias aplásticas o hipoplásticas. Pueden ser causa congénita o adquirida. También pueden ser idiopáticas o por reacción adversa a medicamentos, como ser al cloranfenicol, AINES, fenitoína, hipoglicemiantes orales y otros. Una de las anemias provocadas por uno de los medicamentos, como ser el cloranfenicol, es la famosa llamada aplasia medular. El cloranfenicol salió del mercado porque actualmente antes se utilizaba como tratamiento para lo que son la salmonelosis y fiebre tifoidea. Al verse en muchos pacientes que estaba provocando aplasias medulares, lo sacó del mercado. Dentro de lo que es la anemia por insuficiencia medulosa, también tenemos síndromes mielodisplásicos, leucemias por el abuso del alcohol. También tenemos por infiltración de la médula ósea por neoplasias malignas secundarias a neuroblastomas en niños, cáncer de mama, próstata y pulmón en adultos. Luego tenemos a las anemias por destrucción excesiva de eritrocitos. En esas tenemos primeramente a las anemias hemolíticas hereditarias, como las hemoglobinopatías, alteración primarias de la membrana del hematíe, enzimopatías de los hematíes. También tenemos a las anemias hemolíticas adquiridas. Ahí tendremos a las anemias hemolíticas autoinmunes, anemias hemolíticas inducidas por fármacos, anemias hemolíticas microangiopática, anemia hemolítica traumática y la hemoglobina paroxística nocturna. Posteriormente tenemos a las anemias por producción disminuida y destrucción aumentada de los eritrocitos, como ser síntesis defectuosa de la hemoglobina, hemoglobinopatías, talasemias, por asociación de enfermedades crónicas como nefropatías y hepatopatías. Luego tenemos que ver los factores que modifican la hemoglobina. Entre los factores que modifican la hemoglobina, primeramente tenemos al grupo etario, que es el sexo. Cuando hablamos que la hemoglobina es diferente tanto en el hombre como en la mujer, en el hombre, para decir que tiene anemia, tiene que tener una hemoglobina entre 14 y 16 gramos de litro, es decir, por debajo de ese valor se presenta anemia en el varón. En cambio, en la mujer se va a presentar cuando la hemoglobina sea menor a 12. La edad es otro factor que va a modificar la hemoglobina. Los valores de hemoglobina fluctúan en los niños llegando a valores propios del adulto
en la mujer a los 15 años y en los hombres a los 18 años. Cuando hablamos de edad nos referimos a que la hemoglobina, para que presente el paciente una anemia, tiene que ser diferente. Es decir, los más propensos según la edad van a ser tanto adultos mayores y los niños pediátricos. Embarazo es otro factor que modifica la hemoglobina. En la segunda mitad los valores de hemoglobina van a bajar por fenómenos de hemodilución, con aumento del volumen plasmático y con disminución de la concentración de hemoglobina. Esta puede llegar a un valor de 10.5 gramos. Es una condición normal. Entonces nos referimos que en el embarazo es otro factor que modifica la hemoglobina. Entonces, en el embarazo va a haber una anemia fisiológica por disminución de la hemoglobina debido a que la madre y el producto están haciendo un requerimiento de la propia hemoglobina, el cual va a llevar a una deficiencia de hemoglobina y a una anemia fisiológica. Otro factor que modifica la hemoglobina son las insuficiencias cardíacas y estados hematosos. Se detecta valores de hematocrito hemoglobina que se producen por fenómenos de hemodilución. Esas son condiciones patológicas. Posición y horario en que se toma la muestra es otro factor que va a modificar la hemoglobina. La hemoglobina puede variar si es en posición horizontal, si es en la tarde o cuando hay época de calor, también baja la hemoglobina. Otro factor que modifica la hemoglobina va a ser los grandes consumidores de cigarrillos o fumadores crónicos presentan un aumento de 1 a 2 gramos decilitros de hemoglobina, lo cual va a llevar a lo que se llama poliglobulia o exceso de eritrocitosis. Lo mismo, otro factor que va a modificar la hemoglobina va a ser la altura. Vivir a gran altura hace que la médula ósea empiece a generar mayor cantidad de eritrocitos, lo cual va a aumentar la concentración de hemoglobina, especialmente en gente mayor. Dentro de lo que es el tema de anemias, lo que vamos a ver en este tema son el estudio de las anemias en generales, anemias ferropénicas y otro tipo de anemias, sus generalidades. El estudio de anemia. Tenemos que ver los conceptos e ideas generales. 2. Vamos a conocer las manifestaciones clínicas. 3. Hablaremos sobre el diagnóstico, parámetros útiles para su estudio. 4. Hablaremos sobre la clasificación. 5. Veremos un algoritmo diagnóstico. 6. Veremos cómo son los diagnósticos diferenciales de las anemias. Y 7. Aprenderemos sobre los criterios de derivación. Anemias, concepto e ideas generales. Cuando hablamos de anemia, es cuando existe una disminución de la masa eritrocitaria y la concentración de hemoglobina circulante en el organismo por debajo de límites normales. Recordemos que el nivel de hemoglobina varía con la edad, sexo y otro tipo de circunstancias, como hablamos anteriormente, donde directamente la hemoglobina es modificable por diferentes factores. En la práctica hablamos de anemia según criterios de la OMS en caso de: si la hemoglobina está menor a 13 gramos decilitro, se presenta una anemia en el varón adulto. Si la hemoglobina es menor a 12 gramos decilitro en la mujer adulta, hablamos de anemia. Y hablamos de anemia en la mujer embarazada cuando la hemoglobina es menor a 11 gramos decilitro. ¿Qué función tiene la anemia? El principal papel de los eritrocitos es el de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos y el de transportar dióxido de carbono en dirección opuesta de tejido a pulmón. Ambas funciones llevan a cabo lo que se llama la hemoglobina. Durante la circulación a través de los pulmones, la hemoglobina se satura casi totalmente con oxígeno. Conforme los eritrocitos perfunden o llevan a través del lecho capilar, se extrae el oxígeno. En la imagen podemos observar dos. En una imagen vemos una vena en la cual se observa cómo es un glóbulo rojo. Estos van a contener cientos de moléculas de hemoglobina que van a hacer el transporte de oxígeno a tejidos. Y en la otra observamos cómo es una molécula de hemoglobina, la cual va a ser formada por cadenas hemo y por el oxígeno que se fija a las cadenas hemo en la molécula de la hemoglobina.
Anemias, conceptos e ideas generales. Primeramente tenemos que hablar sobre la oxigenación tisular. La oxigenación de ciertos órganos o tejidos depende de dos a tres factores. Entre ellos tenemos al flujo sanguíneo, a la capacidad acarreadora o fijadora de oxígeno de la sangre, que este va a depender de la concentración de hemoglobina, y por la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Cuando los pacientes tienen alguna anormalidad importante en uno de estos tres factores que hemos mencionado, van a depender de ajustes de uno o de ambos o de los tres factores restantes, con el fin de conservar una máxima oxigenación tisular. Los pacientes con anemia, donde se altera la capacidad fijadora de oxígeno, tendrán dos formas de compensación en caso que falte alguno de estos factores. Uno va a ser mejorando el flujo de sangre en el paciente y disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. La anemia es un motivo muy frecuente de consulta médica. ¿Por qué? 1. Por la alta prevalecencia en determinados grupos poblacionales, como ser mujeres en edad fértil y estados carenciales. Cuando hablamos de esta alta prevalencia, nos referimos a que las mujeres fértiles, en el caso que estén embarazadas, van a requerir mayor aporte de hemoglobina y de hierro, debido a que el producto que están llevando ellas va a requerir más aporte para poder nutrirse. También los estados carenciales, por ejemplo, en el niño, a medida que va creciendo, requiere mayor aporte de nutrientes, hierro. También se presenta este tipo de alta prevalencia en los adultos mayores. ¿Por qué? Como el adulto mayor con los años va perdiendo hierro, directamente cuando llega a un adulto mayor, este va a requerir mayor aporte. ¿Por qué? Porque entra en una anemia fisiológica por déficit de hierro, por la edad. Entonces va a necesitar mayor aporte de hierro y oxígeno. Por ser un signo acompañante de numerosas patologías sistémicas, también es la anemia. Por la amplia distribución geográfica de las alteraciones hereditarias de la membrana y por el sistema enzimático. En esta imagen observamos cómo es la fisiopatología de la anemia. Primeramente tenemos en la parte media la anemia. La anemia puede ser por pérdidas sanguíneas, puede ser también por una hemólisis, el cual va a tener una alteración en los factores intracorpusculares y extracorpusculares. También la anemia puede ser por eritropoiesis disminuida, el cual va a ser por insuficiencia de la médula ósea, la cual va a tener deficiencia en factores esenciales como son el hierro, la B12 y el ácido fólico. Estaríamos hablando de una anemia ferropénica. También la anemia puede ser, como hemos dicho, por una hipoxia tisular, la cual lleva a una taquicardia e hipernea, o también puede ser por hipoviscosidad sanguínea disminuida, la cual lleva a una disminución de la resistencia periférica. Entonces aquí observamos que son diferentes factores que pueden llevar a una anemia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia? Primeramente hay que decir que las manifestaciones clínicas se deben a una hipoxia celular o disminución de oxígeno celular y al desarrollo de mecanismos de compensación. La mayor parte de los signos y síntomas de la anemia representan una alteración cardiovascular y ventilatorio que compensa la disminución de la masa eritrocitaria o compensa la disminución de eritrocitos. Las anemias van a variar según la etiología, intensidad y rapidez de instauración de la anemia. ¿Qué síntomas presentan? Las anemias pueden presentar astenia, laxitud, debilidad muscular general, intolerancia al esfuerzo, cefalea, acúfenos, vértigo, falta de concentración y memoria,
trastornos del sueño, inapetencia, irritabilidad, disnea, palpitaciones, dolor torácico anginoso. Esta es una gran variedad de síntomas que puede presentar el paciente, pero no siempre va a presentar el paciente todos esos. Puede presentar uno o puede presentar dos. Dentro de la exploración física es lo que tenemos que ver. ¿Qué podemos ver en la exploración física? Vamos a observar palidez mucocutánea tanto en piel, conjuntivas, mucosas y lechos unguiales. Es el más común de los hallazgos que puede haber es la palidez. También puede presentar el paciente soplo sistólico en el ápex o foco pulmonar. También puede haber taquicardia, signos de insuficiencia cardíaca o otro tipo de manifestaciones asociadas. Siempre las anemias van a ir de la manito de patologías de base que pueden producir otro tipo de sintomatología en el paciente. ¿Cuál es el interrogatorio que tenemos que hacer del paciente con anemia? Primeramente, la edad. En la edad tenemos que ver, por ejemplo, si hay un déficit de hierro, nunca es responsable de anemia en el recién nacido término, antes de los 6 meses. Rara vez se presenta en recién nacidos pretérmino antes de duplicar su peso. La anemia durante el periodo neonatal puede deberse a pérdidas por isoinmunización, anemia hemolítica congénita, infecciones congénitas y también puede presentarse la anemia entre el tercer y sexto mes por un trastorno de la hemoglobina, por una anemia. Tenemos que preguntar también el grupo etario o sexo. Cuando hablamos del grupo etario hay que considerar trastornos ligados al cromosoma X, es decir, anemias por déficit del G6 fosfato deshidrogenasa o por el PGK. También la raza influye en la determinación de una anemia. Por ejemplo, en la raza puede haber alteraciones de la hemoglobina S y C, que son muy comunes en la raza negra, la beta-talasemia en la raza blanca y la alfa-talasemia en la raza negra y caucásica o amarillos. El origen étnico, como las talasemias, son muy frecuentes en las cuencas del Mediterráneo. También puede haber entre los filipinos, griegos, kurdos, cerdeños, judíos. También hay que interrogar al paciente, hay que hacer una investigación de antecedentes del periodo neonatal. ¿Cómo fue en la prematurez? Si se presentó. También hay que preguntar a la mamá si hay antecedentes de hiperbilirrubinemia en los niños, que eso nos puede hacer pensar en que pudo haber enfermado de hiperbilirrubinemia o ictericia neonatal. La dieta. Hay que preguntar a los pacientes, tanto adultos como niños, si hay una deficiente ingesta de hierro, B12, ácido fólico, los cuales nos pueden determinar un tipo de anemia. También hay que preguntar si hay historia de pica, el comer tierra, hielo, cualquier cosa. La geofagia. Esto sugiere la presencia de un déficit de hierro o anemia ferropénica. También hay que interrogar sobre drogas. Estas pueden producir hemólisis por un daño oxidativo, anemia megaloblástica o aplasias medulares. Otro antecedente que hay que preguntar son las infecciones que nos pueden hacer pensar en aplasias medulares secundarias a hepatitis, eritroblastopenia o crisis hemolítica. También hay que preguntar sobre la historia familiar. Estas nos hacen pensar en que puede haber un antecedente familiar de que el paciente puede tener anemia, algún tipo de anemia, ictericia, litiasis vesicular o esplenomegalia. Cuando el paciente presenta esplenomegalia podemos pensar en una poliglobulia o exceso de glóbulos rojos. También hay que interrogar al paciente si tiene antecedentes de diarrea, el cual nos puede hacer pensar en un síndrome de mala absorción, el cual nos produce un déficit de ácido fólico o anemia megaloblástica. También hay que preguntar si no tiene inflamaciones crónicas, que pueden pensar por pérdidas sanguíneas, enteropatías exudativas por pérdidas de sangre o hemorragias. Entramos a la parte del diagnóstico.
Cuando hablamos de diagnóstico, tenemos que pensar que la anemia no es un diagnóstico final, debe estudiarse hasta encontrar la causa. Es decir, no tratar solamente la sintomatología, sino ver el por qué se ha producido esta anemia. Primeramente utilizamos para el diagnóstico parámetros básicos, entre ellos tenemos al hemograma. ¿Qué parámetros tomamos en cuenta para determinar que un paciente tiene anemia? La hemoglobina define la presencia o no de anemia, el número de Matías, el hematocrito, que es el porcentaje de volumen de sangre que ocupa la fracción de glóbulos rojos, los índices eritrocitarios, que son el BCM, que es el valor medio del volumen de cada hematí, el HCM, que es el valor medio de cada hemoglobina existente en cada hematí, el IDE, que en inglés es el RDW, que es el índice de distribución eritrocitaria, que mide el grado de heterogeneidad en el tamaño de los hematíes. Por último tendríamos a los reticulocitos, los cuales reflejan el grado de eritropoiesis medular y la capacidad regenerativa de una anemia. Estos son parámetros básicos. Pero cuando ya tenemos el diagnóstico de anemia, si queremos determinar un tipo de anemia específica, tenemos que pedir un perfil férrico. Entre ellos tenemos el hierro plasmático, la ferritina, que es la prueba que refleja con mayor exactitud el depósito de hierro o anemia ferropénica. Este es el primer parámetro que se altera en la ferropenia. Puede estar elevada en procesos inflamatorios. La transferina es el que va a transportar el hierro en el plasma. Esta aumenta en su síntesis, la cual nos determina una anemia ferropénica. El índice de saturación de transferina indica la capacidad de fijación del hierro a la transferina. Cuando estamos pensando en una anemia ferropénica, es imprescindible pedir ese perfil férrico para una confirmación y para hacer un seguimiento y tratamiento del paciente. Luego tenemos los parámetros especiales. Tenemos el frotis de sangre periférica. Es un examen manual de la muestra de sangre en el microscopio. Este aporta información en la morfología o tamaño de todas las series hematológicas. Cuando hablamos de una frotis de sangre periférica nos referimos, si un paciente, por ejemplo, una paciente embarazada, presenta en la internación previa a su parto, al hacerle el examen de hemograma, una deficiencia de plaquetas. Eso nos hace pensar que la paciente tiene una trombocitopenia y que está perdiendo sangre en algún lado o que puede estar iniciando una amenaza de aborto. Entonces, para determinar la causa, por ejemplo, una mujer embarazada que tenga 80.000 a 100.000 plaquetas, eso no es normal. Entonces, tenemos que hacer un frotis de sangre periférica porque puede haber una alteración en el tamaño de las plaquetas, lo cual están provocando una alteración que a la vez está influida por el cambio hormonal y por la deficiencia de hierro que tiene en el cuerpo la mujer embarazada. Otro tipo de parámetros especiales van a ser la bilirrubina conjugada o indirecta, cuando pensamos que aparte de la anemia hay un proceso ictérico o hepático. También el LDH, la aptoglobina. También tenemos la prueba de Coombs, el cual se realiza cuando ya se va a hacer una transfusión sanguínea en el paciente. También podemos pedir el aporte de B12, pensando en anemia megaloblástica, al igual que el ácido fólico. También se puede pedir el perfil tiroideo, cuando estamos pensando que aparte de la anemia va a haber un problema de tiroides. Pedimos también el BES, que nos determina un tipo de infección y aporta para saber si hay inflamación más. También podemos pedir el proteinograma, el cual nos ayuda a poder determinar cómo están las proteínas en el paciente. Si el paciente presenta una anemia más un edema generalizado o focalizado, nos va a ayudar a determinar si hay un proceso renal. ¿Cómo se clasifican las anemias? Los primeros datos hemocitométricos permiten un primer acercamiento a la clasificación de las anemias. Ahí tenemos, por la tasa de hemoglobina nos da una cuantía del defecto que está provocando la anemia. ¿Y qué clasificación vamos a tener? Tenemos a la clasificación fisiopatológica,
que es por tasa de los reticulocitos, que puede ser hiporregenerativa cuando se presenta de menos a 25 a 50 unidades por milímetro al cubo, y hiperregenerativas mayor a 50 unidades por milímetro cúbico. También tenemos la clasificación morfológica según el volumen corpuscular medio o índice eritrocitario, que puede ser en microcítica cuando el BCM es menor a 80, que puede ser por déficit de hierro, anemia secundaria, enfermedades crónicas y talasemias. En normocítica, cuando el BCM está entre 80 y 100, por una anemia secundaria, enfermedad crónica, hemolítica, aplásica, por infiltraciones medulares, hemorragias agudas. Por último, tendríamos a la macrocítica, cuando el BCM es mayor a 100, por un déficit de B12, déficit de ácido fólico, hipotiroidismo y enfermedades hepáticas. Dentro de las anemias, la clasificación podemos hacerla según los reticulocitos, como hemos dicho, en regenerativa y hiporregenerativa. Entre las hiporregenerativas tenemos por alteración en precursores medulares, como ser aplasia medular, eritroblastopenia, la enfermedad congénita Diamond-Blackfan. Puede haber también anemias adquiridas por infección por parvovirus B19, tóxica medicamentosa por la presencia de un timoma, asociada a enfermedades autoinmunes, causas idiopáticas. También dentro de las anemias hiporregenerativas tenemos a los síndromes mielodisplásicos, anemias diseritropoyéticas. También tenemos por alteraciones en el microambiente medular, como producida por infecciones como ser VIH, micobacterias, histoplasma, leishmaniasis. También puede haber tóxico-medicamentosa por metastasis neoplásica. También por último hablaríamos que existen los déficits carenciales, ferropénica como la anemia ferropénica, por una inadecuada utilización del hierro como en procesos inflamatorios, por déficit de ácido fólico y vitamina B12 como las anemias megaloblásticas. Pero también tenemos las anemias regenerativas, por hemorragia aguda o crónica, por hemólisis corpuscular, que puede ser congénita, por alteración en la membrana, como una esferocitosis, eritrocitosis. También puede haber por alteración en la hemoglobina, de causa cuantitativa o estructural. También por alteraciones enzimáticas, por déficit del gluconato 6-fosfato deshidrogenasa o el PK. Puede haber también de causa adquirida, como la hemoglobinuria paroxística nocturna. También puede ser por hemólisis de causas extracorpusculares de causa inmune, como autoinmune por anticuerpos calientes, autoinmune por anticuerpos fríos, y no inmune, como la macroangiopatía, como son los hemangiomas, prótesis vasculares. También las microangiopáticas, como el síndrome hemolítico urémico y la púrpura trombocitopénica trombótica. También puede ser por causa de parásitos, como el paludismo, babesia. La babesia es muy raro en lo que es la parte de Sudamérica, más se presenta en Europa. Causa tóxica por ingestión de plomo, cobre o por estar expuesto a venenos. Hay algo que quiero que tomen muy en cuenta si observan la imagen. Si observan, hay una amplificación y se muestra encerrado en un círculo. Muestra ahí que las deficiencias carenciales son las causas más frecuentes de anemias hiporregenerativas. Pregunta de examen. Anemias carenciales. Como hemos dicho que son las causas más frecuentes de hiporregenerativas, tenemos a las anemias por carencia de hierro, que es la ferropénica. Causas nutricionales por disminución de absorción, por pérdida de sangre, como puede ser la menstruación, úlceras, etc. También tenemos anemias por carencia de B12 o ácido fólico, como son las megaloblásticas. Ahora entramos a lo que es un algoritmo diagnóstico, el cual nos ayuda a poder actuar frente a una anemia. Lo primero que tenemos que saber al actuar frente a una anemia es
Observar que primeramente tenemos que llenar la historia clínica, en el cual tiene que estar escrito todos los antecedentes familiares, realizar una muy buena exploración física buscando signos y síntomas y tener como apoyo diagnóstico al posible diagnóstico de anemia es la analítica básica, en el cual aparte de pedir un hemograma simple, tenemos que pedir ferritina, pensando en anemia ferropénica, la sideremia, transferina, y pensando en anemia megaloblástica pedimos folato y la cantidad B12. Cuando ya tenemos determinado esto, si estamos pensando en una anemia ferropénica, tenemos que hacer un estudio etiológico, buscar la causa y dar un tratamiento sustitutivo a la deficiencia de hierro. Si estamos pensando en anemia de procesos crónicos, tenemos que dar un tratamiento etiológico. Si estamos pensando en una anemia megaloblástica, hay que buscar las causas que están provocando y dar tratamiento sustitutivo. Por último, si estamos pensando en anemias regenerativas, hay que hacer un estudio de hemólisis del LDH, de las bilirrubinas, aptoglobina y del test de Coombs, los cuales, si nos da positiva, se deriva para hacer un estudio hematológico. Si nos da negativo, hay que hacer un estudio de sangrado, porque podemos pensar en algún tipo de hemorragia digestiva alta o baja. Este tipo de algoritmo nos ayuda en la poder actuación frente a una anemia, no olviden. Bueno, hasta aquí sería lo que sería la primera parte de anemias. Lo que yo quiero que recuerden es, cuando tenemos un paciente que presenta signos y síntomas característicos de anemia, más a la exploración física encontramos palidez de mucosas, conjuntivas, mucosa oral, presencia de sangrados en la boca. También el paciente refiere tener mucho sueño, astenia, debilidad, más el aporte diagnóstico que es la complementación con laboratorios. Por ejemplo, si en el laboratorio el paciente presenta una hemoglobina de, por ejemplo, 6, un hematocrito 18, su BCM 60, HCM disminuido, estaríamos pensando en qué? En una anemia ferropénica. Pero para poder confirmar mi diagnóstico de anemia ferropénica fuera de la clínica y laboratorio, tendría que pedir otro tipo de laboratorios confirmatorios para anemia ferropénica. Entre ellos tenemos que la sideremia, la ferritina, saturación de transferina y el índice de transporte de fijación de ferritina. Entonces, teniendo eso, ya confirmamos directamente el diagnóstico de anemia ferropénica. Pero si el paciente presenta una hemoglobina de 5, hematocrito 15, BCM 112, HCM aumentado, pensaríamos en qué? En una anemia megaloblástica o anemia macrocítica. Entonces, en este tipo de paciente hay que hacer un tratamiento, hemos dicho, sustitutivo. Entonces, dar lo que le falta. Lo que tienen que recordar también cuando hacemos el tratamiento de anemias es lo que les enseñé en las primeras clases, que es el edificio de la anemia, el cual está formado por la planta baja, primer piso y segundo piso. Cuando estamos hablando del primer piso, nos referimos a que la hemoglobina tiene un valor de menos de 7 gramos de decilitro y es una anemia grave. Cuando hablamos del primer piso, es con la hemoglobina está entre 8 y 10, es una anemia moderada. Cuando estamos en el primer piso, la hemoglobina es mayor a 10, es una anemia leve. ¿Sí? Pero también este tipo de edificio de la anemia nos sirve también para poder determinar si el paciente, si tiene anemia, va a requerir sí o no transfusión. Para ello tiene que recordar que el protocolo para una transfusión depende de 3 factores. El primer factor es la deficiencia de la hemoglobina, tiene que estar igual o menor a 7 gramos de decilitro. Tiene que haber una alteración hemodinámica o alteración de los signos vitales. Y por último, y el principal, tiene que haber hemorragia activa o sangrados activos.
Con esos tres parámetros recién podemos hacer transfusión sanguínea asociada a una anemia. Este edificio también me sirve para poder determinar el tiempo y la dosificación del tratamiento. Si tengo una anemia grave, según el edificio de la anemia, en la planta baja, que es cuando la hemoglobina está igual o menor a 7, significa que es una anemia grave. Entonces tengo que dar un tratamiento cada 8 horas de hierro por un tiempo mayor de 6 y mayor a un año. Si la hemoglobina está entre 8 y 10, hablamos de una anemia moderada, entonces el tratamiento tiene que ser la dosificación de hierro cada 12 horas por 3 a 6 meses. Pero si mi hemoglobina está mayor a 10, es una anemia leve, entonces tengo que dar un tratamiento profiláctico de prevención y solo daría cada 24 horas o cada día el hierro por un tiempo máximo por 3 meses, pues de 1 a 3 meses. Siempre la valoración del paciente que está realizando tratamiento con anemia, no olviden chicos, tiene que hacerse especialmente en anemias graves a las 4 semanas. Si es una anemia moderada la pueden hacer al mes y si es una anemia profiláctica a los 2 meses. O dependiendo al tiempo que vamos a realizar el tratamiento del paciente. Si solo va a ser una profilaxis de un mes, pueden hacer a la semana o a las 2 semanas para poder ver si el paciente realmente está consumiendo el hierro. No deben olvidar que cuando hablamos de tratamiento de hierro, tiene que manejarse el término de hierro elemental. Dentro del hierro elemental tenemos al sulfato ferroso y al fumarato ferroso. El sulfato ferroso es el hierro comercial de más bajo costo y más utilizado tanto en el seguro de salud como de manera privada. Pero este tiene efectos colaterales que son el sabor metálico y la constipación que presenta el paciente por el consumo en cantidad de hierro. Para evitar esos tipos de reacciones en el paciente tenemos que dar un tipo de hierro elemental que es el fumarato ferroso, el cual es muy costoso pero no tiene los efectos de sabor metálico ni constipación del paciente. Siempre al hacer la atención de un paciente con anemia tienen que valorar tanto la clínica, examen físico y la utilización de exámenes complementarios si es necesario. En el caso que ustedes estén pensando en una patología de base, pueden solicitar otro tipo de apoyos ya imagenológicos, pues ecografía, radiografía, tomografía, el que ustedes deseen. Pero recuerden, las anemias siempre van de la manito de una patología de base y siempre deben tratar la causa que está provocando la anemia, no solamente ser sintomáticos en el paciente con anemia. Algo que también tienen que recordar, que siempre al paciente con anemia tienen que ser bien observativos y ver y utilizar mucho su ojo clínico, porque muchas veces el paciente con anemia puede venir solamente con un síntoma o un signo. Pero ya depende de ustedes realizar una buena historia clínica buscando antecedentes o factores que influyen en que este paciente puede tener una anemia. No olviden siempre, si es paciente femenina, preguntar los antecedentes gineco-obstétricos, fecha de último periodo menstrual, cómo son sus menstruaciones, color, duración, si hay dolor o no hay dolor, si utiliza algún tipo de barrera para no embarazarse, si ha tenido antecedentes de aborto, si ha tenido antecedentes de transfusiones sanguíneas. Eso es un aporte muy grande en el diagnóstico de anemia. Creo que con esto acabamos chicos, todo lo que es el tema de anemias primera parte. Gracias chicos.